primero que todo, creo que debo comenzar agradeciendo infinitamente la oportunidad que me han brindado. He estado muy interesado escuchando la conversación de Miguel, de Perla, y creo que están dándoles digamos, unos excelentes consejos que es indudable que van a servirles para su vida profesional. Yo en lo particular me siento altamente agradecido, honrado con que me hayan invitado. En realidad veo que tienen una gran expectativa de un profesional que pueda compartirles conocimiento. Humildemente, únicamente puedo decirles que no olviden aquel dicho de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así es que por lo único que puedo compartir con ustedes, poco de lo que he aprendido es a lo largo de los años trabajando, como lo ha manifestado perfectamente Miguel Ángel, en el ámbito internacional. Esto es lo que nos permite en alguna medida tener un mayor crecimiento profesional y poder internacionalizarlos, que es una palabra de moda, obviamente, que todos estamos teniendo que tomar en cuenta en cada una de las profesiones o carreras a las que nos desarrollemos. Dicho eso, en cuanto al agradecimiento, yo quiero hacer un énfasis antes de empezar a hablar con ustedes, de un agradecimiento especial a Maura Cardoso, coordinadora de Relaciones y Cooperaciones, entiendo, quien muy gentilmente ha estado de manera permanente en contacto conmigo, al igual que Perla Alfonso, quien ya me precedió, directora académica, y lógicamente a Miguel Ángel Vera, que entiendo decano de todos ellos de la Facultad de Ciencias Económicas, quienes muy gentilmente desde hace algunos meses me invitaron a participar con ustedes y a poderles dar pues alguna conferencia. Como comentaban ellos previamente, quiero hacer un paréntesis. Miguel, ya que te estoy viendo, quisiera que tuvieras la gentileza que si en un momento determinado oyes que hay demasiado problema con el sonido, hagas un gesto en la pantalla para por lo menos estar yo consciente de si hay errores y procurar ver, a veces detenernos un poco o no hablar muy rápido para evitar que también se nos siga distorsionando el sonido. Así que te pido que me interrumpas o me hagas algún gesto, por lo menos si ves que tenemos mucha dificultad con el sonido, ¿de acuerdo? Excelente, está saliendo perfecta la comunicación. Magnífico. Mejor imposible, es como tenerte acá con nosotros. Bueno, sensacional. Bueno, como habrán visto, como todo lo nuevo, genera dificultades, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que la tecnología, a pesar de que ya está en boga también, que es algo interesante que estamos aplicando en todo el mundo, de hecho es parte de lo que les voy a comentar en esta conferencia. Como siempre hay problemas técnicos, siempre hay dificultades y esas son las circunstancias que poco a poco tenemos que ir superando. No tengo duda que en el pleno de los que están ahí hay muchos jóvenes que serán expertos en la parte del Internet, pero a algunos todavía se nos hace difícil esto del Internet. Así es que de entrada también quiero ofrecer disculpas, pues propuse esta plataforma de Zoom porque es una plataforma que comúnmente utilizamos nosotros en la firma y que nos permite dar la capacitación a todos los miembros. Sin embargo, al parecer hemos estado teniendo unos problemas técnicos que espero en la medida vayamos desarrollando se pueda corregir, superar y que sea el menos problema de los que tengamos esta tarde. Bueno, para comenzar ya y entrar un poquito en este tema, me gustaría primero hacerles una confesión. Saben ustedes que cuando me invitaron a compartir esta charla y me dijeron específicamente que el tema iba a ser inversiones en la economía de Centroamérica, que dicha sea de paso para que vayamos entrando un poquito, me voy a permitir ponerles la presentación. A ver si la tengo en lo correcto aquí. Vamos a ver si no estamos. Ahí está. Vamos a ver. Ahí les aparece, creo, ya la presentación, ¿no? Vamos a ver. Ok, aquí estoy yo. Aquí está la presentación. Listo. Bueno, cuando me dijeron del tema, quiero confesarles, como les dije anteriormente, que de verdad pensé cómo iba a desarrollar esta temática. Lógicamente, para no venir solo a hablarles de geografía y saturarlos de información financiera y económica de una región que probablemente ustedes ni conocen, o que si la conocen es posible que hayan escuchado muy poco acerca de esta región, obligándolos quizás prácticamente a estar en una charla aburrida de más de 40 minutos, solo por el hecho de que se trata de un evento de la universidad. Esto, créanme, jóvenes, de verdad me hizo preguntarme, ¿por qué? A ver si veo la presentación. A ver, ahí está. La pregunta es, ¿por qué debería hablarles de invertir?
Y en el caso de que por un momento ustedes logren olvidar que están solo en una aburrida conferencia y realmente se interesaran en invertir, la verdad me pregunté yo, ¿y por qué debo de invitarlos a que hagan sus inversiones en mercados nuevos? Lo que hay que decir que por sí solo supone un enorme desafío. Pero si suponemos que después de que hemos hablado del potencial de los nuevos mercados, a ustedes les motiva el reto y deciden salir con su inversión al extranjero, me vino una nueva pregunta. ¿Por qué debería invitarlos a que vean hacia Centroamérica? Pues bien, quiero esta tarde que me han invitado a buscar junto con ustedes las respuestas a estas 3 preguntas. Pero antes, quiero hacer un paréntesis, de hecho es algo que les contestó el maestro de ceremonia que estaba hablando hace unos minutos, decirles que si de verdad ustedes quieran que esta charla no sea tan aburrida y que valga la pena buscar juntos, ustedes y yo, las respuestas a estas preguntas, quiero pedirles un favor. Quiero que intenten separar en su mente por un momento que están aquí cumpliendo simplemente con un compromiso de la universidad. Quiero pedirles de favor que piensen en su futuro, o mejor aún, piensen en su presente. Traten de que su mente imagine en este momento que ustedes son ese empresario que está a punto de poner en juego todo su patrimonio y que sabe que el éxito de su inversión va a depender de las decisiones que hoy tomen. O si lo prefieren ustedes, imagínense como ese asesor de negocios, a quien justo acaban de contratar para que ayude y aconseje a un empresario a llevar su inversión al extranjero, sabiendo finalmente que el éxito de ese negocio va a depender de los consejos que ustedes pueden darle. Lo que finalmente, como decía el señor decano, va a definir si ustedes en su profesión mantienen o pierden su prestigio y éxito profesional. Yo quiero garantizarles que si ustedes logran esta tarde transportarse mentalmente conmigo y se sienten como un verdadero empresario o si les parece como un exitoso asesor de negocios, entonces les aseguro que van a terminar involucrándose conmigo y les va a interesar encontrar las respuestas a estas preguntas. Dicho esto, y para poder introducirnos un poco en el tema, me voy a permitir compartir con ustedes una definición de economía, que debo decirles que al menos a mí en lo personal me motiva mucho profesionalmente. Esta definición, como podrán leer, dice que la economía es la ciencia social que estudia los medios para satisfacer las necesidades humanas ilimitadas a partir de los recursos escasos disponibles. Esta definición para mí es tan interesante porque nos plantea un problema que aplica a todas las esferas de la economía, incluyendo las finanzas e inversiones personales. Fíjense, nos plantea un desbalance, el de satisfacer necesidades ilimitadas. A ver, esto no cambia, ahí está. Con recursos económicos escasos. ¿Y saben por qué les comparto esta definición? Porque uno de los medios más importantes en economía para satisfacer estas necesidades es sin lugar a dudas la inversión. Y la inversión, amigos míos, como seguramente sabrán, es un término económico con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la ubicación del capital y la postergación del consumo. El vocablo inversión lleva consigo la idea de utilizar recursos con el objeto de alcanzar un beneficio, ¿qué? Un beneficio económico. Es decir, en el contexto empresarial, la inversión es el acto mediante el cual se usan ciertos bienes con el ánimo de obtener rentas o ingresos a lo largo del tiempo. Es decir, se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad económica o negocio, con el objetivo, sí señores, ¿de qué? De incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un consumo actual y cierto a cambio de obtener beneficios futuros que sean distribuibles en este tiempo. Perdón, que sean distribuibles en el tiempo. A ver, Miguel está escribiendo, pero no creo que sea a mí. Bueno, perdón, me interrumpí. Como vi que Miguel está escribiendo, pensé que a mí me estaba diciendo que no estaba bien el sonido. Así que perdón la interrupción. Bueno, con esta definición... Eso... Ok, cómo no. Bueno, fíjense, joven, con esta definición ahora en mente, creo que podemos retomar las preguntas que le hice al inicio. Y decimos, ¿por qué entonces debería yo hablarles de invertir?
Y si ustedes me lo permiten, voy a contestarles con otra pregunta. ¿Qué acaso no sería mejor ahorrar? Digo, para no arriesgar nuestro dinero, porque hay que ser sinceros. A muchos nos da miedo la palabra invertir. Por eso hay muchas personas que piensan que la inversión se trata de un juego de azar, en el que así como podemos ganar, también lo podemos perder todo. Igual hay mucha gente que piensa que se necesita mucho dinero y que solo los grandes empresarios y los expertos en finanzas pueden invertir. Sin embargo, yo imagino que todos hemos escuchado aquella aseveración que los expertos en la materia utilizan y que dice que invertir es más poderoso que ahorrar. Y quiero disculparme si en alguno de ustedes hay alguien que trabaje en una institución financiera o a lo mejor y más de alguno de ustedes ya es un accionista de algún banco importante. Pero aún con todo y eso, quiero hacerles una pregunta que el famoso hombre de negocios Robert Gray Allen hace en uno de sus libros, que dice, ¿cuántos millonarios conoces que se hayan enriquecido invirtiendo en una cuenta de ahorros? Creo que nadie, ¿verdad? Y es lógico, ya que los réditos de la inversión pueden ser, pero por mucho, superiores a los que podemos ganar guardando nuestros ahorros en el banco. Creo que con este sencillo argumento ya podríamos entender por qué conviene hablar de invertir. Pero entonces habría que ver la siguiente pregunta. ¿Por qué en nuevos mercados? Y nuevamente voy a permitirles contestarles con otra pregunta. ¿Qué acaso no sería más seguro que ustedes piensen en invertir en su propio país? Parece lo más lógico, ¿no? El caso es que en este mundo globalizado en el que hoy vivimos, el comercio internacional ha tenido un realce y una importancia significativa en el desarrollo de los países, siendo de gran importancia hoy en día buscar una mejor ventaja competitiva en los mercados donde los países puedan obtener mejores beneficios de una especialización en la producción de aquellos bienes que se pueden generar en un determinado país, dadas lógicamente sus mejores condiciones para la producción de los mismos. Es así como encontramos diferentes connotaciones con respecto al desarrollo de estos mercados internacionales, donde actualmente podemos exportar bienes y servicios y también capitales, de acuerdo a las ventajas competitivas y comparativas de estos países. Para el caso, también me gustaría citarles al gurú financiero Jeremy Seagals, el profesor de la Universidad de Finanzas de Wall E de la Universidad de Pensilvania, quien es consejero experto, esto se traba también desde aquí, consejero experto en Windows 3 y es autor del libro Guía para Invertir a Largo Plazo. Este señor dicen que le ha insistido por muchos años a los estadounidenses para que inviertan en el extranjero. Y de acuerdo a una publicación en la revista Expansión, dice que el índice mundial Morgan Stanley Capital Investment, conocido por sus siglas en inglés como MSCI, el cual, como ustedes ya deben de saber, es un ponderador estadounidense de fondos de capital e inversión. Este asegura que como consecuencia de esa sugerencia, solo en el año 2010 entraron 68 mil millones de dólares a los fondos de acciones extranjeras, abandonando los fondos nacionales. Imagínense ustedes, 68 mil millones de billetitos verdes, que más o menos, según tengo una idea, equivalen a un poco más de 410 billones de guaraníes paraguayos. No estoy muy familiarizado con el tipo de cambio, pero ustedes me dirán si por ahí más o menos se aproxima. Lo que de alguna otra forma me parece que suenan muy interesantes esas cifras. ¿O qué piensan ustedes? Ahora con esas cifras, ¿creen ustedes que es algo descabellado pensar en nuevos mercados? Parece que no, ¿verdad? Creo que viendo estas cifras podríamos considerar que sí vale la pena invertir en el extranjero. O por lo menos podría decir yo que tendríamos suficientes argumentos para aconsejar a nuestros clientes para que consideren esta opción de invertir en el mercado extranjero. Y es justo aquí donde me parece un buen momento para entender cómo es que debemos de abordar estos nuevos mercados. Como seguramente sabrán, esto siempre será de mucha utilidad para entrar a los nuevos mercados, contar con una estrategia de inversión, que no es más que un conjunto de reglas, comportamientos, procedimientos, y ya sabrán ustedes todo eso, que se diseña exclusivamente para orientar a un inversor en la selección adecuada de su negocio. Como parte de esta estrategia de inversión, también es necesario tener en cuenta los principios básicos sobre los cuales nos permiten abordar estos nuevos mercados.
Y como verán en ese principio, primeramente tenemos que para conseguir una introducción exitosa en el mercado exterior, debemos de establecer una estrategia a largo plazo. Este primer principio nos va a permitir sentar las bases para lograr una masa crítica de negocio en el país extranjero. Esta masa crítica sirve para forjar una ventaja competitiva, asentado usualmente en factores como la calidad, el precio, el servicio o cualquier otro elemento de nuestra oferta, pero que le dé valor al cliente, que haga que nuestro público objetivo adquiera nuestros productos y no los de la competencia. Es tan importante tener esta estrategia a largo plazo que, como podrán notar en la parte baja, también de esta lámina dice que Peter Drucker, un consultor y profesor de negocios, quien es un tratadista austriaco y abogado de carrera, quien por cierto actualmente está considerado como el mayor filósofo de la administración del siglo XX, decía, la planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, miren qué interesante, sino en el futuro de las decisiones presentes. Otro principio fundamental que debemos tener en cuenta es conocer a nuestro anfitrión. Una inversión en conocimiento paga el mejor interés, decía el señor Benjamin Franklin. Por eso uno de los pasos esenciales para poder acceder a un mercado nuevo es conocer primero a dónde vamos. Tenemos que tener definido a qué mercado queremos ingresar. Y al decir mercado, me quiero referir a qué país queremos ingresar. ¿Y queremos ingresar qué? Bueno, queremos ingresar nuestras mercancías, porque ustedes deben de saber que para poderlas ingresar necesitamos conocer previamente a dónde vamos a llevar nuestros productos. Es decir, necesitamos conocer la cultura de a dónde vamos a ir, sus costumbres, sus tradiciones, sus hábitos, su idioma. No porque hablen español significa que los términos son idénticos en todas partes. Hay que tener claro que actualmente existe una cultura de globalización donde las distancias se han acortado por los medios de comunicación. Ya lo decía el señor decano y la directora. Esto llamémosle noticias de televisión, llamémosle internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat y ni sigo diciendo cuáles porque realmente ni conozco las otras redes sociales y yo creo que ni siquiera las puedo pronunciar correctamente, pero estoy seguro que todos ustedes conocen y manejan a la perfección. Entonces, pero hablando de esto de las redes y la comunicación internacional, si me lo permiten, antes de seguir voy a hacer un paréntesis. Y hago un paréntesis para compartir con ustedes una reflexión. Y les digo, sí, es cierto, toda esta tecnología nos ha cortado distancias, pero también es cierto que nos ha robado la atención y mucho de ese contacto que siempre ha caracterizado al ser humano. Por favor, hablen con sus seres amados, jóvenes, mantengan vivo ese contacto humano. Y cierro paréntesis porque no es una conferencia moral, simple y sencillamente es una conferencia de inversión. Pero vale la pena haber hecho ese paréntesis con respecto a las comunicaciones. Por lo que, a fuerza de ser sincero, son todos estos medios de comunicación los que sin lugar a dudas nos hacen más propensos a tener contacto con diferentes personas, como lo estamos comprobando ahorita. Y que a través de eso podemos conocer mejor los diferentes países. Pero esto no significa que su vocabulario sea idéntico al nuestro. Por ejemplo, creo que ustedes saben que cuando España se dice la palabra coja, simplemente nos están indicando que debemos agarrar o sujetar algo. Pero la verdad que en varios países de América Latina, dependiendo del contexto en el que se usa esta palabra, generalmente puede ser, por ejemplo, una propuesta indecorosa. ¿Ya? Pero no sean mal pensados. Para mí, honestamente, para mí la palabra coja no es más que una señora que tiene un defecto en una o en ambas piernas que le dificulta caminar. ¿Ya? Pero otro ejemplo que en realidad, sí, pero miren, es una realidad. Y otro ejemplo que a decir verdad es más una anécdota por algo que me pasó hace algunos años, es que un empresario y amigo español, quien dicho sea de paso, siempre está bromeando, y por cierto, siempre está bromeando un poquitín subido de tono. Una vez me llamó a mi oficina y estaba con mi asistente, ella estaba tomando nota. Como ella estaba tomando nota, yo dejé el teléfono puesto en altavoz para que me escucharan todo, así como ustedes están escuchando.
Cuando de repente en su timbre español, que yo no sabré pronunciar, pero que ustedes por favor imagínenselo también, me dice, oye tío, que tengo pensado poner una fábrica de pajas en tu país. Y lo único que me dijo, ¿me ayuda? Bueno, miren, increíble. Mi secretaria, a pesar que yo lo tomé de lo más natural del mundo, porque obviamente estoy familiarizado con el término, pero mi secretaria se sonrojó totalmente. Se levantó lentamente de su asiento y sin decirme una sola palabra, se salió de la oficina. Después yo, cuando terminé la conversación, salí a preguntarle por qué se había retirado y simplemente me dijo, es que me parece una grosería de su amigo que se ponga a bromear en ese tono enfrente, estando uno enfrente. Yo soy una señora y preferí por respeto dejarlo a usted para no decirle nada. Y le digo yo, oiga, pero no es lo que usted piensa. Y déjenme decirle, es lógico que no podía molestarme con ella, pero no me restó más que explicarle que el señor en realidad no estaba bromeando, ya que una paja, al menos en España, no es más que un tubo, ya ustedes sabrán, un tubo para absorber líquidos, que por cierto, valga la pena decir, que si hoy en día se le ocurre seguir con este negocio, mi pobre amigo, ustedes saben que va a quebrar, porque hoy en todo el mundo están haciendo campañas para prohibir que las utilicen. Ustedes ya saben que están tratando de sacar de circulación todo lo que es plástico. Pero bueno, el problema es que en mi país, y aquí por la reacción de ustedes me imagino que pudo haber sido similar, en mi país, una paja o es una mentira o también es una manera de autosatisfacerse. Imagínense, vean cómo puede causar problemas una simple interpretación del significado de una palabra. Otro ejemplo que bien me gustaría compartirles antes de dejar los ejemplos, la verdad no iba a dar muchos ejemplos porque creo que es oportuno que ustedes también pongan a trabajar su mente y recuerden muchas de estas palabras que en diferentes países pueden tener igual significado, o diferentes significados, perdón. Pero un ejemplo que encontré o que platiqué con alguien de allá, del país de Paraguay, donde me dijo, bueno, si tú vas a hacerles ese comentario, por lo menos vas a tenerles que hacer una pregunta. Y entonces yo me voy a tomar el tiempo de hacerles una pregunta. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente si yo les digo que cuando finalice esta conferencia, todos vamos a ir con el señor decano a compartir con ñoño? A ver, ¿qué se les viene a la mente? Yo no sé si sea cierto, pero a mí me dijeron que un ñoño para ustedes era una botella enorme de cerveza. No sé si sea cierto, pero créanme que a mí, cuando yo vi la imagen, la verdad me dieron muchas ganas de irme de visita para Paraguay. Pero bueno, vamos a tratar de no desconcentrarnos y salirnos del tema. A decir verdad, voy a ser honesto. Cuando yo escuché la palabra ñoño, ¿saben lo que realmente recordé? A ver, me recordé de ese personaje del Chavo del Ocho, que imagino que ustedes también ya deben de conocer. Me imagino que ese programa también ha pasado por allá. Pero vean de nuevo cómo una simple palabra puede tener diferentes tipos de pensamiento. O sea, pueden provocarnos diferentes tipos de pensamiento. Yo estaba pensando en lo sano, en divertirme con un programa cómico, pero cuando veo a ese señor en la bicicleta, créanme que ni modo, me dan ganas de ir de visita a Paraguay. ¿Será cierto que ese es un ñoño para ustedes? Ok, bueno. Entonces imagínense cómo tienen diferente. Es más pequeña, no es tan grande. Entonces ya me desilusioné un poquito, porque cuando me dijeron que era enorme la botella, dije yo, con una tengo para todas las vacaciones. Pero bueno, miren cómo estos ejemplos de palabras que hemos mencionado son apenas algunos de los muchísimos o muchísimas palabras que seguramente ustedes conocen con diferentes significados en otros países. Y es por estas razones que debemos de empaparnos de la cultura a la cual va a recibir nuestras mercaderías o productos, para saber por qué lado tenemos que entrar al mercado anfitrión, así también como las preferencias del consumidor, ya que solo así podremos saber qué es lo que realmente necesita. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes a un vendedor de bikinis entrando en un mercado musulmán? Es lógico que entrar en este tipo de productos en ese mercado va a ser algo muy difícil. Casi podría asegurar que la venta de bikinis en ese país debe estar prohibido, porque a lo mejor se considera un insulto a sus creencias y a su moral. Y no me extrañaría si me dicen que eso tiene una pena de cárcel, y no hasta solo de cárcel, sino incluso hasta una pena de muerte.
Así es que definitivamente no podemos darnos el lujo hoy en día de irnos a la aventura a un mercado nuevo sin conocerlo. Y menos podemos desperdiciar nuestros recursos en detrimento de nuestro patrimonio, ya que la pérdida de mis inversiones, saben, sin lugar a dudas va a afectar no solo el futuro de mi familia, sino también el del resto de personas que dependen de mi negocio. Por eso, ustedes no deben olvidar aquella famosa frase que dice, la información es poder. Y mucho más en el mundo empresarial, ¿eh? Es por ello que la mejor manera de usar ese poder es aprovechar todos los datos que podamos obtener del país al cual queremos entrar. Lo que nos lleva a considerar un tercer principio básico. Ese tercer principio básico va a ser conocer las reglas del juego. Ya que después de conocer la cultura, entender sus costumbres, así como de aquellos productos que tendrían posibilidad de venta y crecimiento, ya sea a largo, mediano o corto plazo, también debemos saber cuáles son las reglas del juego. ¿Y a qué me refiero con esto? Necesitamos tener conocimiento de la legislación, es decir, las leyes, reglamentos, instructivos, ordenanzas, etcétera, etcétera, que rigen ese país. Tenemos que dominar esos temas para no infringir la ley. ¿Con qué? Con actos que puedan considerarse delitos en el país anfitrión. Porque recuerden que no va a ser válida la excusa de que es que no sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal, porque en realidad no conocíamos la ley. No podemos decir eso. Recuerden que en materia jurídica existe un famoso precepto que dice, nadie puede alegar ignorancia a la ley. Por ejemplo, ¿qué tal que ustedes quieren invertir, qué les parece, en un negocio de cannabis? Pero lógicamente ustedes saben que les conviene, no les conviene, mejor dicho, abrirla en Ámsterdam. No solo por los costos de traslado, sino porque ahí todo el mundo tiene el mismo negocio. Me imagino que más de alguno fue a Ámsterdam ya y ya se dio cuenta que hay demasiada competencia. Allá en todas las esquinas hay una tienda o un coffee shop. Así es que hay demasiada competencia para ir a abrir ese negocio a Ámsterdam. Por lo que me imagino que si ustedes quisieran abrir ese negocio, lo más posible es que piensen abrirla, por ejemplo, en Uruguay, que lo tienen ahí cerquita de ustedes. O si quieren irse a recoger puros dólares, probablemente se vayan para Estados Unidos, específicamente a los estados de Oregon, Washington o Colorado, por poner unos ejemplos, donde seguramente ustedes no van a tener ningún problema, porque según al menos yo entiendo, en todos estos lugares que mencioné, ya es legal el consumo recreativo del cannabis. Pero quiero preguntarles, ¿qué pasaría si ustedes intentan introducir este producto, por ejemplo, a El Salvador? Bueno, jóvenes, si lo pensaron, tienen toda la razón. Se irían directo a la cárcel, porque en El Salvador esta actividad está calificada como tráfico ilícito y es sancionada con una pena de prisión de 10 a 15 años, además de una multa de 50 a 5,000 salarios mensuales. Por esta razón es que necesitamos tener el conocimiento necesario para cumplir con las leyes vigentes, ya sea que nuestras mercancías o productos necesiten permisos de salud, no sé, medio ambiente, ahí vemos licencias de construcción o de cualquier tipo de dependencias, por ejemplo, las de agricultura, ganadería, pesca o cualquier tipo de regulación que exista en el país anfitrión donde queremos llevar nuestras mercancías. Lo que nos lleva obviamente a un cuarto principio. Este cuarto principio nos hace una pregunta. ¿Cómo podemos entrar en otros mercados sin presencia física directa? Yo diría más bien, una vez que hemos establecido la dimensión estratégica de la internacionalización, ahora lo que debemos preguntarnos es, ¿estamos abocados a una presencia física y directa en el país de destino de nuestras exportaciones? Yo le respondo, lo cierto es que no es así. De hecho, hay muchas formas de iniciar esta estrategia de este tipo, que no implican necesariamente el uso de distribuidores o agentes, ni siquiera la constitución de filiales en el extranjero. Esto puede hacerse, por ejemplo, en cosas que ustedes ya manejan y conocen perfectamente, a través de la cesión de patentes o de tecnología. Esta forma contractual de internacionalización puede ser una buena alternativa en aquellos casos en que la patente goce de buena protección en el país de destino o que se trate de una tecnología difícilmente igualable o reproducible. Y aquí hago un paréntesis. Esto es si es que aún existe algún tipo de tecnología que no pueda reproducirse, ya que hoy en día nosotros creo que todos sabemos que hoy todo se puede copiar.
Ustedes se meten a internet, se meten a esta cuestión de YouTube y ahí les dan cualquier explicación para copiar lo que les venga en gana. Entonces creo que hoy todos estamos familiarizados con el concepto que regula todo este tipo de copias. ¿Cómo lo llamarían ustedes? Piratería. Bueno, para no ser tan suspicaz, mejor digámosle, hoy en día hay mucho producto genérico. Pero esa es la dificultad si una patente no protege bien un producto. Pero veamos otra opción. Otra opción también podría ser la posibilidad de aliarse con empresas en un consorcio de exportación. Déjenme decirles que esta es una buena forma de lograr masa crítica de negocio y de inversión. Aunque hay que decirlo, que si nos decidimos por ella, va a resultar muy recomendable tener muy en cuenta las condiciones de cooperación y el reparto que se va a hacer del mercado, porque no deben de olvidar que aquí nuestro partner también será nuestra competencia. Así es que hay que tener cuidado cómo definimos este tipo de consorcio de exportación. Pero también lo podemos hacer, perdón que esto va acelerado, primero no quería salir y hoy salió de un rápido. O quizás podamos hacerlo también a través de franquicias. Este método, como sabemos, permite acceder a fuertes economías de escala con rapidez. Y esto es, si disponemos de un modelo de negocio exitoso y sabemos cómo adaptarlo a otros mercados, esto puede resultar una forma muy efectiva de conseguir una rapidísima extensión de nuestra red. Y esto también podemos realizarlo justo a través del Internet, lo que seguramente ustedes manejan a la perfección. Quizá no tanto como nosotros, porque ya se dieron cuenta de las enormes dificultades que tuvimos para establecer la conexión. Pero al fin y al cabo, Internet es una de las cosas maravillosas para hoy en día podernos mover en el mundo del comercio. Para el caso, me gustaría citarles un ejemplo, el de una empresa pequeña, justo española, que está especializada en zapatos para gente de alta estatura, que ustedes pueden encontrar en la web, justo como aparece ahí, como masaltos.com, que gracias a su especialización en un concreto nicho de mercado, esta pequeña empresa logró llamar la atención nada más y nada menos que del poderoso Amazon. Y ahora, según entiendo, distribuye sus productos en línea a través de esta tienda. Imaginen lo interesante que puede llegar a ser tener la facilidad de adaptarse al medio utilizando toda esta tecnología. Un quinto principio que me parece que es importante considerar y que hoy ya no quiere cambiar esto, ahí está, es que debemos considerar qué venderemos. Una de las frases célebres del famoso empresario inversor estadounidense Peter Lynch fue: si algo se vende bien, en un pueblo, es casi seguro que también se venderá bien en otro. Fíjense qué interesante. Y esto es una realidad. Es por eso que, conociendo las reglas del juego, podemos definir qué venderemos y cómo lo venderemos. En el momento que nosotros empezamos a conocer a nuestro anfitrión, desde ese momento sabemos qué gustos tienen. También sabemos cuáles son, por ejemplo, sus tendencias como consumidores o compradores. Y sobre todo, también vamos a saber cuáles son sus preferencias. Esto también lo podemos llevar a cabo, por ejemplo, con un estudio de mercado. Los estudios de mercado nos ayudan para saber cómo lo vamos a vender y a quién le vamos a vender. Son justo los resultados que nosotros obtenemos a través de este estudio los que nos van a permitir saber qué es lo que venderemos, cómo lo venderemos, a cuánto lo venderemos y a quiénes tenemos como competencia. Toda esa información la vamos a obtener de este estudio de precios de mercado y va a ser lo que nos va a permitir comprender o entender cómo es que vamos a poder penetrar en el área de negocio que hemos escogido. Un buen ejemplo que me gustaría traer a cuenta con respecto a los estudios de mercado es el de las tiendas OXXO en México, que imagino que ustedes ya deben de estar familiarizados con estas tiendas, ya sea porque han viajado al país en esas vacaciones que se dan ustedes de verano, o por los múltiples programas o películas mexicanas en las que aparecen siempre este tipo de negocios. Como podrán ver ahí, en esa foto, que por cierto la bajé de las mismas páginas mexicanas, dice, son como una plaga. ¿Ustedes entienden lo que eso quiere decir? ¡Wow! Quiere decir que estos negocios están por todo México. Y en la otra hay una que está en construcción y todavía dice, y los que faltan. O sea que estas tiendas parecen una mala comparación, pero así dicen los mexicanos. Yo he hablado mucho con ellos y dicen, son como un cáncer, se reproducen por todo México. Pero quiero decirles que estos negocios, allá en los años 90, apenas eran pequeñitas tienditas de abarrotes.
Pero esta empresa, allá por los 90, decidió invertir en un estudio de mercado serio y como resultado encontró diferentes facetas de sus futuros consumidores. Por ejemplo, cuentan ellos que a quienes ellos le hicieron el estudio respondieron que les gustaría a ellos mismos escoger lo que iban a consumir, que les gustaría tomar su bebida favorita directamente del refrigerador o del estante donde se encontraban ubicadas. Otro de los puntos que ellos utilizaron a su favor fue que estas tiendas aprovecharon la iluminación para resaltar las características de sus productos. Por ejemplo, uno que es bien común y que todos lo hemos visto, las bolsitas de papas, aquellas que al ser bolsas metalizadas, con la luz adquieren un brillo especial, que lógicamente no significa que tengan luz propia, sino que simplemente es que la luz de la tienda refleja específicamente la bolsa. Sin embargo, debido a esos colores vivos que tienen estas bolsas, captan inmediatamente la atención de los consumidores. Y voy a hacer un paréntesis. Es posible que ustedes ahorita que les estoy contando esto estén pensando que no les estoy contando nada nuevo, que son ejemplos trillados. Lo más seguro es que ustedes están acostumbrados a que a todos los locales comerciales que van ya utilizan estos conceptos. Ya sus tiendas de conveniencia están adaptadas con todo esto. Usted llega, abre un refrigerador, toma la bebida. Pero quiero decirles algo. El problema es que en realidad hace muchos años nada de esto existía. Probablemente cuando estos estudios empezaron, muchos de los que están ustedes ahorita como estudiantes de la universidad a punto de graduarse, ni siquiera habían nacido. Y en aquellos entonces nosotros no teníamos estas, digamos, bondades que dan estas tiendas. Aunque hoy en día, hay que decirlo, todas las tiendas lo han utilizado. Pero esto, reitero, en los años 90 fue el éxito para estas tiendas y es lo que les ha permitido ese inmenso crecimiento. Y fíjense, yo casi me atrevería a decir que esta gente de Oxxo, lo más seguro es que leyó alguno de estos libros del inversionista estadounidense Charles Thomas Munger, quien asegura en uno de sus libros que la gente subestima la importancia de unas pocas buenas ideas simples. Fíjense, subestimar la importancia de pocas buenas ideas simples. Ya ven que me falla hasta la lectura, ¿verdad? Ya ven lo que es estar a uno un poquito anciano. Bueno, sigamos. La lección, dice este hombre de negocios, es que unas pocas buenas ideas simples realmente funcionan. Y esto es justo lo que hicieron estas tiendas Oxxos. Y si no, les voy a citar otro ejemplo que estoy seguro que ahora lo vivimos todos, pero que antes no era así. ¿Quién de ustedes ha ido a un supermercado? Creo que todos vamos a los supermercados. Y yo les pregunto, ¿dónde están los dulces? A ver, ¿quién sabe dónde están los dulces? Yo creo que ustedes saben que no están en la parte allá, al fondo, en el último estante o en la parte más arriba del supermercado. ¿Dónde ponen ahora todos los supermercados los dulces? Los ponen en el estante que están pegados a la caja. ¿Y dónde lo ponen? ¿En la parte alta? No, los ponen en la parte baja. ¿Con qué intención los ponen ahí? Lógico, los dulces son un atractivo para los niños y por lo tanto el niño inmediatamente ve el dulce que hace. Pide que usted le compre dulces. A ver, ¿quién de ustedes tiene niños? Yo creo que ninguno que sea padre puede resistirse a comprarle a su hijo un dulce que le pide. O lo que es peor, no creo que haya un niño que pueda resistirse a la tentación de coger un dulce si se lo dejan al alcance. Pero como deberán darse cuenta, entonces son estas condiciones las que permiten tener una mayor proyección en cuanto a la venta y promoción de nuestros productos. ¿Y todo esto de dónde se obtiene? Bueno, ya lo dije, lo obtenemos específicamente de los estudios de mercado. Es por eso que qué venderemos lo sabremos siempre y cuando estemos dispuestos a invertir en las investigaciones previas, considerando, fíjense, estos gastos no como gastos, ¿verdad? Debemos de pensar ya diferente, no como gasto. Digo esta aclaración porque se mencionó ahí también que hay estudiantes de contabilidad, de economía. Bueno, algunos contadores, porque yo también soy contador, tenemos bien clara la diferencia de inversión y gasto. Y cuando pensamos en gasto, estamos pensando en algo que simple y sencillamente no tiene retribución. Pero no es así. En este caso va a ser una inversión, a futuro, se fue de una sola vez, que también vale la pena que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Es una inversión. Y que por lo tanto vale la pena que recordemos también aquella, digamos, frase que platicamos o mencionamos cuando llegamos al segundo principio.
Y en este caso tenemos que repetir lo que ya dijimos una vez. Es cierto, la información es poder y es mucho más poderosa en el mundo empresarial. Veamos, el último principio básico para ir avanzando un poquito y no atrasarnos mucho, es que me gustaría comentarles es cómo instalarnos. Para instalarnos vamos a necesitar conseguir un lugar donde vamos a poder almacenar nuestras mercancías o productos. Si es que nada más vamos a importar mercancías a ese país. Pero si seremos productores, entonces necesitamos saber en qué región nos podemos instalar. Bueno, que en realidad, siendo realista, en ambos casos es igual. Seamos productores, importadores, vamos a tener que conocer cuál región nos puede beneficiar para nuestros intereses. Que el lugar que seleccionemos para satisfacer nuestras necesidades como empresa tenga las características que nos permitan encontrar facilidad en las rutas de acceso, por poner un ejemplo. Obviamente, porque no vamos a seleccionar una ruta de difícil acceso, donde al final de cuentas nuestros proveedores no puedan ni acceder, pero ni nosotros podamos salir cuando necesitemos comercializar nuestras mercancías. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que considerarlo como un principio fundamental. Y creo que hasta aquí, aplicando como mínimo estos 6 principios básicos, seguramente ahora ya podemos tener un poco más fácil entender cómo expandir con éxito nuestros negocios en el exterior. Dicho esto, podríamos entonces decir que a esta altura, cualquiera de nosotros puede decir con propiedad la importancia de invertir. Y no solo eso, también podemos decir la conveniencia de invertir en nuevos mercados. Pero yo les pregunto, ¿qué nos falta? Después de estos principios, ¿qué sigue? Imagino que a estas alturas ya no se recuerdan que teníamos una tercera pregunta, ¿o sí? A ver, recuérdenme. ¿Alguno todavía recuerda que teníamos una tercera pregunta? Sí, es correcto. Por ahí hizo el intento el señor decano, creo yo. Es correcto. La tercera pregunta es, ¿por qué en Centroamérica? Y bueno, para responder esto, creo que lo mejor es averiguar si de verdad vale la pena venir a Centroamérica. Para esto me gustaría comentarles que la revista Suma, que se especializa en analizar la situación financiera de la región, justo en el mes de febrero de este mismo año, en la sección dedicada a analizar las perspectivas económicas para Centroamérica y República Dominicana para el año 2019, publicó un artículo. Este artículo, a ver, ahí está. Dice, rasgos generales de la evolución reciente y perspectivas para el año 2019. En este artículo se asegura que la actividad económica de los países de Centroamérica y República Dominicana, fíjense, se expandieron en un 4,0% en el 2018. Además, asegura que se ha mantenido esa misma tasa desde el año 2017. La verdad, aunque solo mencione esos 2 años, yo les diría que esta tasa se ha venido manteniendo en los últimos años. O sea, ya van varios años que la tasa de crecimiento se mantiene. Esto, lógicamente, nos va a demostrar la estabilidad económica de la región. Y un dato que hace más importante este crecimiento sostenido es que ese mismo análisis, si ustedes pueden o alcanzan a leer la lámina, asegura que por 7º año consecutivo, el dinamismo de Centroamérica y República Dominicana es mayor que el promedio de toda América Latina y el Caribe, quienes apenas han crecido en promedio un 1,2% en el 2018. Y hago un paréntesis, no son ustedes los que afectan ese promedio, ¿eh? Yo ya estuve revisando las condiciones de crecimiento de ustedes y están buenísimas. Realmente que Paraguay es uno de los países pujantes ahorita de América del Sur. Pero obviamente ustedes saben las condiciones de los otros países, llámese Argentina, Brasil, Venezuela, que la situación económica de ellos está tan difícil que está perjudicando el promedio de toda la región. En fin, es apenas el 1,2% que creció en el 2018. Para ver un poquito de cifras, en este cuadro vamos a poder ver las tasas de crecimiento que tuvo la región, al menos en este caso de Centroamérica y República Dominicana, en el 2017 y 2018. Y además se encuentra la proyección para el año 2019, donde podrán ustedes ver, he marcado en un círculo rojo para identificar que únicamente Nicaragua refleja una reducción en su crecimiento. Desafortunadamente, ha llegado a cifras negativas. Lógicamente por las razones políticas que ustedes ya o todos debemos de conocer. Sin embargo, debemos de notar, ¿verdad?, 2 cosas importantes en este cuadro. Uno es que a pesar
de que el decrecimiento de Nicaragua es elevado, aún así no perjudica el crecimiento promedio de Centroamérica. Eso quiere decir que son muy alentadores los porcentajes de crecimiento que tenemos en toda la región. Otro dato importante que creo que vale la pena resaltar de estos datos y que creo que por aquí es donde ustedes deben ir encaminando su mentalidad, es que para el año 2018, fíjense, fue el mercado interno, imagínense qué importante esto, fue el mercado interno quien volvió a ser el motor principal de crecimiento de la región. Esta expansión, fíjense, estuvo fincada principalmente en el consumo privado, que aportó nada más y nada menos que 2,8 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto, debido principalmente al crecimiento de las remesas familiares. Esto creo que es un dato que ya es conocido para todos ustedes, ¿verdad? En otras palabras, la región es una región consumista, cuya capacidad adquisitiva depende mucho de las remesas. Vamos a ver rapidito un video para que... ¿Perdón? Ya volvió la comunicación. Estamos con un problemita. ¿Cómo me está viendo a mí? Las veces que te hago señales bien. Ahora sí, pues continuemos. Tenemos problema de audio, dicen. Por el momento, creo que es tu micrófono, pero sigamos. Ahora se reconectó. Okay, bueno. Por lapsos muy pequeños, 1 o 2 segundos. Sí, que quizás cuando el micrófono se mueve, porque como es de estos de oreja, se mueve y entonces se separa de la boca. Ya habrán notado, no sé, al menos en una esquinita estarán viendo la imagen y deberán de haber visto que soy demasiado eléctrico. No puedo dejar de moverme. Yo creo que ese es uno de los problemas más graves, que no puedo hablar sin moverme. Y quizás ahí es donde se me separa el micrófono de la boca. Pero bueno, retomando, les decía al menos las cifras y que ustedes podrán ver que siendo la región una región consumista, está fundamentada en uno de los factores importantes que genera esa disponibilidad, son las remesas. Y por eso quiero enseñarles rápido un pequeño video. La mayoría de los migrantes centroamericanos se concentra en los Estados Unidos, país del que salen los envíos de las remesas a los diferentes destinos de la región. Según el Banco Central de Costa Rica, el país había movido 533 millones de dólares en remesas familiares en 2018. Por otra parte, El Salvador recibió 5.469 millones de dólares enviados principalmente desde los Estados Unidos. Nicaragua recibió un total de 1.501 millones de dólares. Honduras alcanzó un total de 4.900 millones de dólares y Guatemala obtuvo 9.288 millones de dólares. Las remesas representan un papel muy importante en el desarrollo de los países porque contribuyen a la reducción de la pobreza, inversión en la salud, educación y en la equidad de género. Bueno, me imagino que se logró escuchar el sonido del video. Muy bien, súper. Perfecto. Bueno, de ese flujo de remesas que ustedes vieron en ese video, creo que me voy a tomar o permitir mencionar algunos datos relevantes que creo que vale la pena comentar. Y ustedes pueden verlo en esta nueva imagen, donde notarán, perdón, ahí no, se me movió todo. Ya ven que esto se mueve mal. Ahí está. Va. Este flujo de remesas, como les dije, en esos datos vale la pena comentar, como por ejemplo, que según estimaciones de BBV Bancomer, las remesas tienen un enorme impacto en la economía de la región, ya que, como podrán notar en esa presentación, solo para Guatemala, los más de 9.000 millones de dólares en remesas representaron casi el 12% de su Producto Interno Bruto. Por su parte, los más de 5.500 millones de dólares que ingresaron a El Salvador, imagínense, representan más del 21% de su PIB. Y en el caso de Honduras, los casi 5.000 millones de dólares representaron el 20% de su Producto Interno Bruto. Esta cifra les estoy hablando del año 2018. Imagínense lo que representan las remesas para la región. Y les estoy citando, bueno, esas cifras que les acabo de mencionar las pueden ver al lado derecho de esta lámina.
y en el lado izquierdo pues se encuentran las remesas y el impacto del Producto Interno Bruto en toda la región. Pero los más relevantes son estos tres países que, como ustedes ya habrán, o espero que hayan escuchado, está denominado como el Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces, vean cómo tiene un enorme impacto en lo que son los ingresos a través de remesas que llegan a la región. Y fíjense, con estos datos en mente, y después de lo que hemos venido conversando de la inversión durante todo este lapso, yo necesito hacerles una nueva pregunta que va encaminada exclusivamente a esto de la inversión. Jóvenes, ¿para qué se invierte? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. Y la respuesta es muy sencilla. Se invierte para producir y para vender. Y con ello, lógicamente, obtener un beneficio razonable. Por lo que debemos de entender que si no hay posibilidad de vender, entonces mejor no se puede pensar en invertir. Y son entonces estas condiciones de crecimiento en Centroamérica que nos van a permitir pensar en invertir en la región, donde sobre todo, porque como mencioné anteriormente, este crecimiento se basa en el consumo que está sustentado en las remesas. Por eso, yo puedo decirles con propiedad que Centroamérica constituye un terreno fértil para invertir. Es decir, es una región para hacer negocios, la cual ustedes deben conocer. Y como dicen que una imagen, habla más que 1000 palabras, para ya no seguirlos aburriendo con tanta palabrería, quiero que vean este pequeño video también que les va a hablar de la región de Centroamérica justo como una región de negocios. Centroamérica, con 48 millones de habitantes, es uno de los mercados más grandes de América Latina. 6 países con una rica diversidad cultural y ambiental. Una población joven, con capacidad de impulsar nuevas industrias y desarrollar servicios creativos, tecnológicos y culturales de clase mundial. Centroamérica es un hub logístico para el comercio y turismo internacional por su ubicación estratégica privilegiada. Cuenta con 20 aeropuertos internacionales que conectan cada año a más de 28 millones de personas con las principales ciudades del mundo a través de reconocidas aerolíneas, y 17 puertos con capacidad de atender barcos Panamax, de los cuales 8 cuentan con capacidad post-Panamax, con un movimiento de contenedores por una cantidad superior a los 7.7 millones de TEU al año, y a las principales navieras y operadores portuarios. Centroamérica se conecta por más de 125.000 kilómetros de carreteras, generando una impresionante capacidad logística que incluye un canal interoceánico que une los océanos Pacífico y Atlántico, dinamizando el intercambio comercial y económico del mundo. Centroamérica cuenta con un sistema de interconexión eléctrica que conecta a 43 millones de consumidores, disminuyendo las emisiones de gases de invernadero y la huella de carbono de la región. El uso de Internet se extiende rápidamente y el número de usuarios se ha cuadruplicado en la última década. Hoy, un 41% de los centroamericanos goza de acceso a Internet, gracias a la presencia de compañías internacionales que ofrecen tarifas competitivas. La región es la 6ª economía más grande de América Latina y el Caribe, con un intercambio comercial que supera los 100.000 millones de dólares y un Producto Interno Bruto que supera los 250.000 millones al año. Gracias a su avanzado proceso de integración económica, el comercio intrarregional goza de libre comercio y realiza avances significativos hacia la facilitación de comercio de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de Comercio y de la Organización Mundial de Aduanas, y se presta a la construcción a través de la implementación de una plataforma digital regional para garantizar la transmisión de información aduanera, migratoria, sanitaria y fitosanitaria, que operará con una ventanilla única de comercio exterior centroamericana. A la vez, se están tomando acciones para la modernización de la infraestructura, apuntando hacia la construcción de un sistema regional de movilidad y logística que convierte a Centroamérica en una plataforma de clase mundial para el traslado de carga y pasajeros, promoviendo la productividad, conectividad y competitividad de la región. La región fortalece su capacidad exportadora y de atracción de inversiones. La apertura comercial de la región ha permitido que cerca del 89% del comercio se realice a través de más de 40 acuerdos comerciales.
brindando acceso a un mercado global de más de 2.000 millones de personas y diversificando la oferta exportable a más de 4.000 productos. En 2017, Centroamérica captó inversión extranjera directa por más de 12.000 millones de dólares, representando cerca del 8% del total de la inversión extranjera en América Latina y el Caribe. A pesar de las crisis internacionales, ha logrado mantener un crecimiento económico constante, por encima de los niveles del resto del continente. Así, Centroamérica se vuelve una región más atractiva, convirtiéndose en un destino de la inversión de firmas líderes a nivel mundial, dinamizando las finanzas, la agricultura, la industria y los servicios. La región impulsa la atracción de inversión en sectores estratégicos, tales como servicios empresariales a distancia, economía del conocimiento, mantenimiento de aeronaves, textiles y confección, aparatos e insumos médicos, y se perfila como una región de oportunidades con acceso a importantes mercados internacionales. Centroamérica es una región en donde los negocios son posibles. Le invitamos a venir y construir el éxito con nosotros. Nuestra diversa y gran riqueza natural. Nuestros preciados patrimonios culturales e históricos. Nuestra privilegiada posición geográfica en el mundo, puente natural entre los dos mares y el continente americano, y el calor y fuerza de nuestra diversa y laboriosa población de casi 60 millones de habitantes, nos hacen una región estratégica en el mundo, con la generación de energías limpias, de mejores condiciones para el comercio intrarregional y de una mejor conectividad y logística. Construimos una región de desarrollo y progreso para nuestras poblaciones y para estar preparados ante nuevos desafíos. La región que hoy tenemos es gracias a los diferentes momentos de nuestra historia, en los que hemos buscado un acercamiento más estrecho como región, dándonos cuenta de la necesidad de continuar fortaleciendo la integración como instrumento para el desarrollo de nuestras naciones. ¿Qué te parece si marcamos juntos un nuevo punto en la historia de nuestra región? SICA, 8 países construyendo una región de oportunidades. Bueno, ¿qué les pareció el video? Creo que ahí he tratado, con eso estamos dando respuesta a Centroamérica. No necesitamos hablar más, creo que eso da suficiente información. Creo que me parece, si ustedes me lo permiten, considerar que hasta el momento he tratado de responder junto con ustedes estas 3 preguntas que me planteé al inicio para compartir con ustedes. Aunque siendo honesto y para ir ya bajando un poquito tanta información y respecto a las inversiones, creo que ahora es donde también quizás valga la pena hacernos o recordar otro programa famoso que yo creo que ya vieron, con eso que se me cruzaron las láminas, vieron ya y ya saben lo que viene, pero ¿se recuerdan aquel famoso programa de la televisión mexicana donde muchas personas que necesitaban ayuda se hacían una pregunta? ¿Se recuerdan de esa pregunta? Esa voy a hacerles para que podamos ver qué seguimos, en qué seguimos ahorita con esto. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! Bueno, eso en realidad es solo para botar un poquito del estrés, ¿verdad? Ya después de esto, resulta ser que viene esa pregunta, creo yo, valdría la pena. Ya hemos hablado de inversión, ya hemos hablado de por qué en la región, ya hemos hablado por qué de mercados internacionales. Ahora la pregunta era, ¿y quién puede ayudarnos? Bueno, debo de decirles que aunque estoy seguro que ustedes conocen a este personaje mexicano, que en muchas oportunidades debe de haber salvado a muchos necesitados, desafortunadamente en este caso tengo que decirles que no. Él no puede ayudarnos, especialmente porque cuando se trata de invertir, no estamos hablando de un juego. La inversión definitivamente que no es un juego, pero en este caso nosotros sí podemos ayudar. Para eso, como mencionó al inicio también de la conferencia, el señor decano, existe ICG International Consulting Group, en el cual pues su servidor está representando para este año a la junta directiva a través de la presidencia, y debo de decirles que nosotros entendemos lo difícil que resulta entrar o encontrar ayuda a tan larga distancia.
lo que muchas veces obliga a los inversionistas a contratar a las grandes firmas con la esperanza de obtener los mejores resultados, pero que desafortunadamente no siempre las obtienen. Lo único seguro que siempre obtienen, ustedes ya sabrán, ¿verdad?, es la elevada facturación de honorarios. Pero, como les he dicho, o como mencionamos al inicio, nosotros sí entendemos las necesidades del inversionista y sabemos la importante que puede resultar encontrar a alguien que ofrezca soluciones integrales para la empresa y su negocio. Soluciones que le permiten alcanzar sus objetivos y metas, que lo acompañen, lo orienten, lo asesoren en todo el proceso que conlleva iniciar un proyecto de inversión, desde la constitución jurídica de una empresa hasta echar a andar su negocio, apoyando en la parte contable, financiera, incluida la asesoría legal, tributaria. Y lo entendemos tan bien esto, que por eso, como les mencionaron también, decidimos compartir con ustedes en esta conferencia este concepto de las inversiones, porque aparte de que es un nuevo aprendizaje, o si ustedes se darán cuenta, básicamente reforzar lo que ya conocemos. Yo estoy seguro que no les he contado nada nuevo, que simple y sencillamente hemos venido a refrescar mente, pero con eso en mente tenemos que saber que hay una posibilidad de que nosotros nos volvamos justo en ese apoyo para las inversiones. Y por lo tanto, nosotros tenemos esa intención de extender la mano, de ser parte del éxito de los negocios de todo aquel que quiera venir a invertir a la región de Centroamérica. Nosotros, como lo estuvo comentando al inicio el señor decano, representamos a ICG International Consulting Group, que es una organización de estudios profesionales que está conformada como una corporación iberoamericana de proyección internacional. Esta tiene su origen desde hace más de 24 años y tenemos presencia en varios países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Nuestra organización ofrece una amplia gama de servicios que giran en torno a la consultoría, a los temas legales, financieros, en diferentes mercados nacionales e internacionales. Por lo tanto, con esto que he compartido con ustedes en esta tarde, queremos decirles que estamos a la disposición de ustedes, como ya lo dijimos al inicio, ya sea en materia de consultoría académica, como lo hemos hecho en esta oportunidad, o como diría alguien, nunca sabemos cómo vamos a estrechar lazos de amistad a futuro que puedan trascender de lo amistoso al ámbito profesional e incluso de negocios. Y por lo tanto, ustedes que están a punto de graduarse, entiendo, según lo que me comentaron, que muchos de ustedes están en proceso de graduación, algunos están por lo menos ya bien avanzados en su carrera, y por lo tanto deberán saber que todos estos elementos nos permiten, de alguna u otra forma, no solo incrementar nuestros conocimientos, sino estrechar una relación con gente de negocios que obviamente van a poder apoyarnos cuando así lo necesitemos. Ahí está la información de nuestras oficinas en Centroamérica y República Dominicana para que ustedes puedan tenerlo en consideración, pero hay que decirlo que en Paraguay, ya lo conocen ustedes, nuestra firma ICG Paraguay está representada por nuestro querido socio, el señor Miguel Ángel Vera, quien aparte de ser su decano, también ya lo mencionó, es el secretario general de nuestra junta directiva para este año. Entonces, cualquier inquietud o necesidad que ustedes tengan, quiero decirles con toda propiedad que pueden contactarse con él, ¿verdad? Para que pueda referenciarlos con nosotros, pero si ustedes tuvieran la inquietud, ahí también aparece la dirección, al menos el link de nuestra página web, ustedes podrán encontrar información de cualquier firma de ICG para que puedan ver el lugar donde nosotros nos encontramos ubicados y más especialmente decirles que en El Salvador, aunque no hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, como decía también el señor decano, ahorita pues a través de esta videoconferencia puede sentirse uno como que está junto. Entonces, desde ya les digo, estrechamos lazos de amistad, les ofrecemos desinteresadamente nuestra amistad y en cualquier cosa que ustedes puedan o consideren que necesitan nuestro apoyo o que nosotros podemos servirles, por favor, con toda libertad pueden ponerse en contacto con nosotros. Creo que yo llego hasta aquí. Como dije, la intención es no hacerla tan pesado, no dar más de la cuenta información innecesaria, que pueda ser algo que podamos digerir fácilmente y que nos pueda servir como un recuerdo de la intención de invertir en el exterior. Así es que muchas gracias por su atención y no me resta más que decirles que si tienen inquietudes o consultas, creo que es el momento justo.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal les parece la conferencia? Despiértenlos, por Excelente. favor. Despiértenlos, no va a ser Sí, que alguien se haya dormido. no, están todos despiertos, muy atentos. Así que ahora queremos tener las preguntas. ¿Alguien tiene alguna consulta para el señor Edgardo Búcaro, quien con esta excelente conferencia nos está hablando sobre las inversiones, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta? A ver, compañero Cristian. Sí, quería consultar cuál es la incidencia de Panamá como paraíso fiscal en lo que es toda la economía de Centroamérica. Excelente pregunta, joven. Bueno, creo que ustedes deben de saber ya. Hay muchas cosas que casi que puedo decir que por cultura general todos de ustedes deben de saber. Panamá por muchos años se dice que el crecimiento que ha tenido en su estructura, eminentemente sobre todo en el área financiera, se ha basado porque ha sido calificada por muchos años por la OCDE como un paraíso fiscal. Esto obviamente ha tenido unas consecuencias, aunque en lo económico ellos han tenido un crecimiento inmejorable. De hecho, ustedes podrán notar en las láminas que pasamos que siempre Panamá representa el mayor crecimiento de la región. Y eso de alguna u otra forma atrae mucho la inversión. Hay mucho interés. Obviamente, ustedes deben de entender que esto va a determinarse siempre por los tipos de inversiones que se van a hacer, ¿verdad? Son ciertas áreas por las que es considerada paraíso fiscal. Sin embargo, los últimos gobiernos que ha tenido Panamá han venido trabajando mucho por abandonar esa calificación de paraíso fiscal. Han habido reformas recientes en los últimos 5 o 6 años, han habido reformas importantes, especialmente con el secreto bancario, que yo creo que entiendo que ustedes ya tienen un nivel un poco superior en universitario y creo que no puedo detenerme a tantos detalles, pero quiero decirles, traten de seguirme el hilo en ese sentido y si hay alguna duda, pues la ampliamos, pero yo creería que eso es de lo más simple. Como ha sido calificado como paraíso fiscal, ¿verdad? Ha generado una diversidad de dificultades en la región específicamente. Y el país, un país como tal, no le conviene estar calificado por un ente internacional como un paraíso fiscal. Obviamente eso trae ciertas consecuencias que no benefician a un país. Y reitero, Panamá ha trabajado mucho por salir de ello. Insisto en lo que me quedé y ahí me había saltado es en romper incluso algunos paradigmas. Por ejemplo, el famoso secreto bancario, que es una de las cuestiones donde mucha gente guardaba su dinero en el sistema financiero, aprovechando justo el secreto bancario, en que ninguna de las administraciones tributarias de la región podía llegar a intercambiar información y conocer datos de inversores del extranjero. Pero también hay algo que pasó, un evento que ha pasado hace unos 2, 3 años, no recuerdo muy bien, pero que ustedes van a recordar ahorita, el famoso denominado los Panama Papers. Ese fue un destape total a través del cual se volvió digamos, una circunstancia a nivel internacional muy difícil porque se detallaron nombres, se divulgaron nombres de gente de los medios conocidos, pueden llamarle ustedes políticos, llámenle artistas, llámenle lo que quieran, gente de la religión que descubrieron que a través de un despacho, que por ética no voy a repetir el nombre, pero que yo estoy seguro que todos saben qué despacho es, estos abogados se dedicaron a crear las famosas offshore, a crear sociedades para triangular, esconder fondos y tener dinero ahí sin que tenga mayor regulación. Esta circunstancia, reitero, ha estado saliendo Panamá en los últimos años con diferentes reformas en el ámbito tributario, en el ámbito, como ya les dije, por ejemplo, en el ámbito del sector bancario, para evitar que esto se siga ampliando. Una prueba de ello es que si usted ahorita me dice que va a abrir su inversión y ahorita, hoy se va, agarra el avión y llega mañana, por poner un ejemplo, y usted va a abrir una cuenta bancaria, ya no es como antes. O sea, antes usted llegaba y sin ningún problema, solo llegaba y decía, yo voy a abrir una sociedad, la abría con un solo socio, porque casualmente esas son de las facilidades que también concedía Panamá, al igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos también se puede abrir una sociedad con un solo socio. En varios de los países de Latinoamérica no.
Yo no sé, no estoy muy enterado en el caso de ustedes, pero entiendo que la mayoría de países exigen por lo menos 2 socios en adelante. Pero en Panamá, al igual que en Estados Unidos, bastaba un socio y usted llegaba y decía, yo lo que traigo es inversión y traigo toda mi plata al banco, y se acabó. Y usted tenía seguro su dinero. Ahora, reitero, se han descubierto muchas de esas prácticas que eran exclusivamente con la intención de utilizarlo específicamente como para paraíso fiscal, tener ahí todos los fondos, sacar los dineros de los países sin tributación y que ahí tuvieran sus reservas. Reitero, todo eso se ha limitado con muchas reformas y eso está cambiando la mentalidad. ¿Qué quiero decir después para llegar a concluir la pregunta? Es lógico que las condiciones, las reglas del juego han cambiado y por lo tanto ya no tiene el mismo impacto que antes Panamá tenía. Voy a decir algo que parezca burdo, pero perdón, así se conoce, ustedes saben, en el medio empresarial y todo eso lo manejamos. Decir Panamá era mala palabra, en el sentido no de la inversión, no de la rentabilidad que yo puedo encontrar, no para guardar mi dinero, sino cuando usted está trabajando en el ámbito formal y legal. Es decir, si usted tiene relaciones con un gobierno y ahí usted está trabajando con él, bueno, hay otros temas que han afectado y que tienen una relación y que ustedes conocen, ¿verdad? El otro famoso ahorita de esta constructora, ¿verdad? Que no solo afectó a Panamá, sino a muchos países de la región. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, cuando se conoce eso, por ejemplo, se pierden también muchos negocios, porque es considerado que si usted lo que está haciendo es tratando de evadir impuestos, entonces eso no es agradable para ninguna administración tributaria. Entonces, por lo tanto, quizás no sé si me extendí mucho. Lo que pasa es que, voy a decirle, es tan interesante este tema y creo que hasta es un tema para hablar muchas horas y quizás sacar otro tema adicional, una conferencia adicional, porque es muy amplio, ¿eh? Y hay que conocer realmente cómo está considerada toda esta madeja de circunstancias legales que a veces terminan repercutiendo en las condiciones del inversor, ¿verdad? Y sobre todo en el país que permite estas prácticas que son consideradas inadecuadas, porque como dije, se entiende o todo mundo sabe o cree pensar que hablar, por ejemplo, de una offshore está hablando de evasión de impuestos. Y yo creo que ustedes como estudiantes sabrán que no es cierto. Offshore no es algo ilegal. Que quede claro, offshore no es algo fuera de lo normal. Usted puede ir perfectamente a abrir un offshore. Lo único que depende de la utilización que usted le va a dar, ¿verdad? Si su intencionalidad es buscar una evasión de impuestos, buscar esconder dinero, dedicarse a actividades ilícitas, perderle el rastro al dinero, entonces usted va a tener dificultades. Pero esa es una cuestión que por lo menos puedo decirle, se están cerrando los espacios. Ya no es la misma condición. Eso sí se los puedo garantizar. Ya ustedes no van a encontrar en Panamá la misma situación que se daba hace muchos años, ¿ya? Así es que no sé si respondí bien, si le parece, pero la intención, como les digo, es un tema muy álgido como para meternos ahorita a tratar de profundizar en eso. Pero si entendí bien la pregunta, la cuestión es, ahorita no tendría mayor repercusión en la cuestión de la inversión, ¿verdad? Todos los países de Centroamérica tienen una condición bastante saludable actualmente y voy a subrayar, excepto Nicaragua. Eso no lo podemos negar. Yo les cuento como una anécdota. El año pasado estuve en Barcelona dando una conferencia en la que me invitaron y estaban todas las embajadas de Centroamérica. Y ustedes hubieran escuchado a la representante de la embajada de Nicaragua. Hablaba como que si era el comandante que está de presidente, con una fuerza y una certeza de que estaba en el país de las maravillas. Y es tremendo aceptarlo, pero no es cierto. Nicaragua está en una situación política tremenda que está perjudicando gravemente la situación económica, no solo del país, sino de toda la región. Hay efectos muy grandes que no vale la pena detallarnos en eso. Perdón, si alguien tiene otra pregunta, o no sé si le respondí lo suficiente. Gracias, señor Edgar. Acá le habla Doy Prieto. Queríamos saber un poquitito la presión tributaria de la zona del SICA, Centroamérica, si usted nos puede aclarar. A ver, no sé si te oí bien, pero entendí que me estabas preguntando la situación, ¿qué? Los impuestos, la presión tributaria. Ok, formidable. Ok, vaya, miren, les voy a decir en resumen, porque es bastante, ¿verdad? Les voy a decir las condiciones así relacionadas. Bueno, hay diferentes circunstancias en cuanto a esto. Una, ustedes podrían considerar, por ejemplo, déjeme ver, a ver si, bueno, no tengo datos, pero no creo que necesite estarle dando. Les voy a decir, la parte tributaria podríamos incluso en el ámbito de negocio separarla o incluir
la parte también de lo que un empresario debe de considerar a la hora de traer su inversión en cuanto al personal. Eso, no me salía la palabra, pero las cargas laborales puede ser parte, ¿no? Puede ser parte de algo que les puede interesar, las cargas laborales que hay en Centroamérica. Les voy a decir más o menos, incluso se me viene a la mente comentarles los niveles jerárquicos y en cuanto a salarios, los promedios que se manejan en la región. Esto es para que vean considerando sus salarios mínimos que tienen ustedes también en la región. También les voy a hablar de los impuestos, ¿verdad? Prácticamente impositiva, pero esto de los sueldos también es una carga que el empresario debe tomar en cuenta, ¿verdad? En la región, los países con mayor carga salarial, sin lugar a dudas, son los que tienen mayores condiciones, ¿verdad? Aquí les estoy hablando yo de Panamá y de Costa Rica, que son los países que tienen una mejor posición en cuanto a las tarifas salariales, ¿verdad? Y les puedo comentar que así a nivel general, estas son promedios, ¿verdad? Un operario en la región, para decirles algo, puede andar en Guatemala entre unos $500, Costa Rica unos $600, República Dominicana anda cerca de los 400, El Salvador no excede los $400, Honduras también anda similar por los $400, Nicaragua es el más bajo, anda el promedio del salario mínimo por $230, $240 y casi de $700 Panamá. Esto hablando de los operarios, porque siempre un inversionista tiene que tener en cuenta sobre todo la carga laboral. Ya si hablamos, por así decirlo rapidito, de a niveles de director, los niveles de director son bastante similares, podrán dar entre $9,000 a $5,000 el promedio de la carga laboral. Ahora veamos, en cuanto a esto, ¿por qué mencioné los sueldos? Porque la carga laboral se define entre ellos. ¿Perdón? ¿Perdón? Pensé que habían preguntado algo. Continuamos. Ok, vaya, entonces en cuanto a esto les digo, tenemos las cargas de previsión social y previsional, es decir, la famosa, no sé cómo le llamarán ustedes, pero la parte de la pensión. El patrono, casi que el promedio en la región, a ver si tengo aquí ese dato, no sé si lo tengo, pero a ver, déjenme ver si lo tenía a la mano yo, pero no sé si tenerlo aquí. Bueno, pero digamos que, a ver si ya yo aquí un promedio tenía. Pero bueno, miren, en El Salvador por lo menos les puedo decir con propiedad, y yo creo que anda más o menos la región. El promedio en cuanto a la FP de la carga entre la parte del patrono y el empleador anda en un 15% sobre el salario nominal. Claro, tienen un techo, ¿verdad? Esto está repartido entre, digamos, el 7.75 para el empleador y 7.25 para el trabajador. En el caso de la seguridad social, esto igual creo que anda similar, ¿verdad? Creo que es para el empleado, si no me equivoco, es el 3.5% y para los patronos es del 7.5%. Más o menos por ahí anda la tasa promedio. Entonces, digamos que por ahí es más o menos la carga. Si no me equivoco, también el promedio de edad para retirarse de los empleados en la región anda entre los 55 a los 62 años. Ya hay una pequeña diferencia. Los 55, la parte más baja es las mujeres, que las mujeres generalmente se jubilan entre los 55 a los 60 años. El que puede variar más es el de los hombres, que llega hasta 65 años, por ejemplo, en el caso de Honduras. En El Salvador llega hasta los 60 y si no mal recuerdo, en Panamá llega a los 62 años. Estamos hablando en cuanto a la edad para jubilarse. Y como ya les dije, las tasas promedio de las cotizaciones previsional andan en un promedio del 15, con un máximo creo que del 17, y de la parte del seguro social creo que andan igual entre el 12, excepto, a ver, no, en las del seguro sí creo social casi todas andan igual, pero creo que la más baja es la del Salvador, que anda entre el patrono y el empleado anda en 10%, las demás suben hasta el 14, 15%, si no me equivoco, no excede de eso. Esto es hablando con la parte, como les digo, de en cuanto a las previsiones. Ahora, veamos la parte de la renta, ya hablando de materia de impuestos, porque la primera se las quise mencionar porque son cargas que el patrono debe considerar a la hora de tener a su personal, a sus empleados. Pero hablando de la parte de impuestos propiamente, yo estoy algo viejito, así que voy a poner esto, creo que tenía una información, pero no la veo.
tendría que buscar. Pero miren, la verdad es que en términos generales les quiero comentar que, digamos que, a ver, no sé si tenía aquí una información, pero porque les quiero dar general, no solo en El Salvador. Vale, pero les voy a decir, el promedio de tasas del impuesto sobre la renta, que creo que todos entenderán que en este caso vamos a hacer una diferenciación entre los impuestos directos y los impuestos indirectos, entendiéndose lógicamente de aquellos impuestos directos que son los que gravan la riqueza, ¿verdad? En este caso, como ya sabemos, el común en casi todas partes es el impuesto sobre la renta. En el caso del impuesto sobre la renta, el promedio para la región no supera la tasa del 30%. Todos tienen un máximo del 30%. El único que anda un poquito más bajo es Guatemala, que es el 25%, y República Dominicana, si no me equivoco, que es el 27%. El resto, el tope, es decir, la tasa tope a las personas naturales es del 30%. Y en la mayoría de países, como me imagino pasará también ustedes, es una tabla que va en crecimiento, es decir, que arrancan desde un 5%. Un 5% hasta un máximo del 30%. Con excepción, si no me equivoco, como les dije, Guatemala y si no me equivoco, Honduras, que tienen un tope del 25%, con una ventaja, y aquí sí, para Guatemala. Una ventaja que tiene Guatemala es que tiene métodos distintos. Los demás países tenemos una sola tasa para todos, pero Guatemala tiene tasas distintas, es decir, tiene opcionales. Tiene una opción, por ejemplo, de escoger a pagar el 7%. O sea, usted viene y dice, no, yo quiero pagar el 7%. Punto. Sobre todos los ingresos que adquiera, sin deducción alguna. En el resto de países, como hay una tasa fija, nos da libertad de lo que ustedes ya saben también en materia impositiva. La regla del juego es rentas gravadas menos costos y gastos deducibles. La diferencia es la renta imponible y sobre esa renta aplica el porcentaje de ley que se establece para el tributo. En Guatemala hay esa opción, que si usted dice, mire, dependiendo de mis ingresos, por la razón que tengo, por las diferencias, tipos de deducciones, opto por pagar simple y sencillamente un porcentaje sobre específicamente los ingresos, pago el 7%. Pero si en un dado caso, por las características tributarias, mi funcionamiento, mi negocio, yo puedo documentar mis deducciones, y eso sí, en Guatemala hay mayor posibilidad de deducciones a las personas naturales. Entonces, muchos optan por ella, porque dicen, mejor me sale más barato optar por liquidar. Lo único que usted opta por una y no puede estarla cambiando todos los años, ¿verdad? Hay un proceso para poderla cambiar. Pero Guatemala es el que tiene esa ventaja. Los demás no. Los demás no. Entonces quiere decir que en términos generales la diferencia es que las personas naturales empezamos con un porcentaje menor. Como les dije, en toda la región empieza del 5 y llega a un máximo del 30. Ahora, una última aclaración con las personas naturales, no sé si le llamen ustedes así o personas físicas, pero las personas como nosotros, de carne y hueso, vienen y decimos, el problema es que muchas de las legislaciones de Centroamérica, para la persona natural, son un poquito más difíciles las deducciones. Por ejemplo, si usted es asalariado, difícilmente tiene una deducción. Entonces, solo hay una tabla específica. Mire, como máximo te puedes deducir una cantidad por gastos de colegiatura y una cantidad por gastos médicos. Quiere decir que lo demás es vía tabla. Entonces, y hay países, como dije, como Guatemala, que sí permite deducciones. Y por lo tanto, ahí sí hay una cierta grado de importancia por el que yo puedo optar por esa tasa. Ahora, en las personas jurídicas, hablando ya de las sociedades, el promedio en todas es del 30%. Y la menor, si no me equivoco, sigue siendo las mismas que mencioné, Guatemala y Honduras, con un 25%, que graban, como ya les dije, como es un impuesto directo, graban la riqueza. Ahora, lo que tiene que ver con los impuestos sobre la renta, hay otra cosa importante también, que es un tema que se mueve en la región, y es las retenciones a los no domiciliados. Esto porque cuando uno va a invertir piensa, mira, la mayoría, ¿verdad? Y quizás por aquí le vino la idea al amigo que preguntó por Panamá, porque Panamá por excelencia era un país donde decíamos, paguémosles todas las consultorías a Panamá, porque Panamá no nos retenía nada. Pero ha cambiado la legislación y hoy todos los países de Centroamérica, incluyendo Panamá, han reformado la legislación en cuanto a las retenciones de renta. Y para los no domiciliados, igual. Sí hay una diferenciación, pero igual, casi todas llegan con un máximo al 30%. Esto, como ustedes deberán de tenerlo en la mente, es un principio constitucional, ¿verdad? Es decir, todos iguales, ante la ley, todos iguales.
Y por lo tanto, en materia de justicia tributaria, dice, no le podemos gravar con más. Sin embargo, hay países, como les digo, cada país va a variar y en algunos hay ventaja en una cosa y desventaja en otra. Por ejemplo, en El Salvador está la ventaja. El máximo que puede ser sujeto de retención un no domiciliado es el 20%, sin comprobación. Ahí la ley dice de un solo, mire, reténle el 20% cuando te venda un servicio que utilizas en El Salvador, por ficción de ley se convierte en renta obtenida en el país. Esto también creo que lo debemos de entender, es ficción jurídica, porque jamás va a ser una renta obtenida en el país. Pero la ficción jurídica a través de la ley dice, si el servicio es utilizado en tu país de origen, por ficción de ley se vuelve una renta obtenida en El Salvador y por lo tanto sujeta a la retención. La diferencia, como les dije, o la bondad en El Salvador es que es un 20% fija, sin justificación. Ni siquiera tiene que comprobarla ni declararla. Le retuvieron el 20% y la ley le dice, a pesar que le dice que es un pago definitivo, pues como también, si de verdad se lo obliga definitivo, también le violaría derechos, viene y le dice, pero si tú, siendo no domiciliado, tomas la opción de declararlo, bien puedes, decláralo. ¿Por qué? Bueno, ustedes entenderán, porque van a haber no domiciliados que lleven a cabo actividades en El Salvador y que hayan requerido de gastos. Y como la regla es para todo, ingresos grabados menos gastos deducibles, la diferencia es la que grava. Si en ese gravamen resultara que realmente le tocaba pagar un menor impuesto, entonces tiene derecho a una devolución como en todos, o mínimo un acreditamiento de ese exceso de retención. Entonces, esa es la única diferencia que yo, cuanto a las retenciones, podría hacerles en respecto a El Salvador. Las demás no, pero quiere decir que en El Salvador el máximo es el 20%, pero en la mayoría de la región el 30%. ¿Verdad? Y el mínimo de retenciones es el 5%, pero también hay ciertas condiciones o actividades propiamente dichas. Generalmente los del 5% terminan siendo, por ejemplo, a ver si recuerdo rápido, con los intangibles. Lo de los intangibles, ustedes saben que también para empezar es un tema bastante delicado, ¿verdad? Hoy, en este tiempo, aunque hemos superado tanto la tecnología y todo eso, hay que decirlo, se le alcanza todavía a las administraciones tributarias, no tienen el control suficiente para investigar todo lo que tiene que ver con los intangibles. Aquellas famosas compras por internet, ¿verdad? ¿Cómo las controlan? Entonces, por lo tanto, hay una cuestión más de cultura en cuanto a mejor tratar de ver que sea por el lado de la deducción, donde se pone la obligación, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde se determina quién es el que está obligado a retener. Dicho eso, reitero, esa es quizás la única diferencia en cuanto a la retención. Ahora, a ver si otro tema sería en el caso del IVA, que ya es un impuesto indirecto. No me quiero extender más de renta, pero creo que muchas de las cosas ustedes entenderán o sentirán que es muy generalizado. Pero en el caso del IVA, que es un impuesto indirecto, que como ustedes ya saben, grava específicamente el consumo, ¿verdad? Y que lógicamente lo paga el consumidor final. O sea, ahí termina en el consumidor final. Entonces, la regla del juego del impuesto del IVA, me imagino que debe ser igual como ustedes, débito tiene que tener un crédito, punto. Es decir, toda la operación, toda la actividad económica que por ley está grabada, y generalmente ustedes saben que lo que se graba en estas leyes en cuanto al IVA es la transferencia de dominio que se da de los bienes muebles corporales y las prestaciones de servicio. Esos son los dos grandes rubros que grava el IVA, ¿verdad? Y como ya sabemos, entonces dice, si hay una base imponible que debe estar grabada, por derecho constitucional también tiene derecho a un crédito, ¿verdad? Ese crédito únicamente lo pueden aprovechar quien es contribuyente. El que es contribuyente tiene derecho a pedir ese crédito y acreditarlo contra los débitos que tiene que pagarle el Estado. Los consumidores finales, en la mayoría de la región, en cuanto al IVA es no. Si yo no soy contribuyente y el consumo no es para la actividad económica, no tengo derecho a acreditarlo. Debo de consumirlo y queda como pago definitivo. Ahora, dicho eso, y como les digo, como darán cuenta, es las reglas naturales del impuesto, débito, a mayor débito y menor crédito, pago de impuesto. A mayor crédito en menor débito, un crédito a favor o remanente o excedente, que lógicamente, como en todas las legislaciones, sujeto a comprobación de que se tiene ese derecho. Ahora, hablando de tasas, Guatemala por ahí, Panamá son los más bondadosos. Panamá tiene el 7%, apenas. Es el único país que tiene la mejor tasa de IVA. ¿Por qué? No lo sé, pero ya tiene años el impuesto del IVA. O sea, y vean cómo viene interesante la pregunta que hizo el compañero al inicio. Es que él tiene otras actividades grabadas, otros sectores de la economía que dinamizan la actividad económica
producen mayores ingresos para el Producto Interno Bruto y por lo tanto no le han dado mayor énfasis al IVA. Cuando la mayoría de países, y ya no les voy a hablar solo de la región de Centroamérica, la mayoría de países de Latinoamérica, perdonen la frase vulgar, pero ¿cuál es el caballito de batalla para recaudar impuestos en los países? El IVA. Si es el impuesto más bondadoso, el que da mayor valor al Estado, porque como es consumo, él le trae más dinero fresco, constante y sonante. ¿Por qué? Porque normalmente los IVAs, los impuestos estos indirectos, se liquidan mes a mes, a diferencia de la renta, que se liquida una vez al año. Y que lo único que ponen de consecuencia, y esto también lo tienen consideradas todas las legislaciones de Centroamérica, es un famoso anticipo a cuenta que se da en los meses. Por ejemplo, en El Salvador es 1.75% de los ingresos brutos, que no es más que un anticipo que se acredita al momento que uno se liquida la renta al final del año. Pero volviendo al IVA, les repito, esa es probablemente una de las razones por las que Panamá tiene apenas el 7%. Y de ahí, el único que le sigue un poquito más o menos es Guatemala con el 12%. Por lo demás, tenemos a Costa Rica y El Salvador con el 13%. Ya tenemos años que no se mueve y a pesar de diferentes intentos de los últimos gobiernos de subirle a las tasas, pues ya saben, muchos nos quejamos y no los hemos dejado incrementar, así es que la tasa promedio ahí está el 13%. Después nos sigue Nicaragua y Honduras con un 15% y finalmente el que mayor gravamen tiene al consumo es República Dominicana con un 18%. Fíjense, y eso pónganle mucha atención, porque lo que sí les puedo decir que este impuesto indirecto sí es muy, perdonen otra vez otra palabra, yo me salgo, disculpen lo grosero, pero es algo pesado y mejor utilicemos eso, es un impuesto grosero. Golpea al consumidor final, recuérdense las características de estos impuestos. La renta grava la riqueza, pero el IVA grava el consumo. Y entonces, si usted lo que quiere es invertir, piense también en eso, son factores que debe tomar uno en cuenta. República Dominicana, muy pujante en la región, debo decirlo, República Dominicana es también la punta de lanza, está superando en los últimos años a Panamá, no sé si se recuerdan la lámina que pasamos, está superando a Panamá hace años. República Dominicana, un país pobre, está creciendo aceleradamente, pero imagínense la tasa en el IVA, 18%, es reitero, un impuesto grosero para el consumo, ¿verdad? Ya 18% golpea mucho la economía de un país, ¿verdad? Pero en términos generales, me volví a extender, pues ya vieron que tengo ese defecto, pero ni modo. Ahí les puedo comentar, a menos que ustedes tengan otra inquietud que me haya escapado, en términos generales esas son las tasas promedios de los impuestos en la región. Bien, ya para las consideraciones finales, queremos tener entonces la palabra del señor decano para ir despidiendo a nuestro disertante Edgardo Oscar. Sí, vamos a tener, como habíamos dicho con el... No le escucho. Me puso en silencio. Corresponde a nuestras carreras y tener una visión global de mercado en función a lo que nuestra malla curricular así lo establece. Entonces, con el agradecimiento correspondiente a Edgardo Buraco con relación a lo que fue la presentación, yo creo que fue muy clara, creo que queda pendiente una invitación de él para conocer Centroamérica, ya que él tiene la invitación para venir a Paraguay, entonces esperamos la invitación para Centroamérica. Muchas gracias, ya está tomada en cuenta y la invitación no solo es para el señor decano, es para todos ustedes, Aquí tienen su humilde casa, es un lugar cálido, un lugar agradable, puedo decirles que es una maravilla conocer la región y para nosotros sería un placer enorme tenerlos en esta su humilde casa. Quiero también, antes, para que ustedes puedan cerrar tranquilo su evento y todo, si me lo permiten, perdón la interrupción, agradecerles la paciencia, jóvenes, la paciencia por escuchar, agradecerles la invitación y decirles que ha sido muy ameno, muy, muy reconfortante para mí conversar con ustedes y de verdad reiterarles lo que les dije al inicio. Lo importante es estrechar lazos de amistad. Les ofrezco con todo respeto mi amistad y cariño y estamos para servirles. En todo lo que quieran, créanme, aquí tienen su casa. Así que cuando quieran, señor decano, haga una excursión para Centroamérica y véngase a pasear con todos los muchachos. Así que yo le felicito y le agradezco nuevamente a Edgardo y le felicito a ustedes
Bien, ya para finalizar simplemente la acotación con la profesora Carolina, tengo entendido ahí en las afueras para las firmas correspondientes de las listas, ya verán también con sus docentes. Entonces, ya para que llegue hasta El Salvador, este aplauso, despedimos a don Edgar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches.